San Juan Diego Radio presenta su programa Aprendiendo a Amar al Amor con Adela Cruz. Prepárense para recibir cápsulas de luz y fe que transformarán su cuerpo y alma a través de la guía y la luz de nuestro Señor. Queda con ustedes Adela Cruz. Muy buenos días, bendecido día, sean bendecidos todos ustedes, mis queridos radioescuchas. Ya estamos de nuevo aquí, hoy lunes, que es día en que la Iglesia nos marca esa oración incesante y fuerte que tenemos que hacer por nuestras benditas ánimas del purgatorio, en el ofrecimiento también de la misa. Ojalá que pudieran ir, ojalá que lo pudieran hacer, esa fuerza entre la Iglesia militante que somos nosotros y la Iglesia purgante, ahí reunidos con la Iglesia celestial. Vamos a poner la oración para comenzar la cápsula de este día de luz y de fe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, luz verdadera. Ven, felicidad sin fin. Ven, esperanza infalible. Ven, vida eterna. Ven, tesoro sin nombre. Ven, luz sin ocaso. Ven, Espíritu Santo, divina presencia de amor y sabiduría. Te invoco con humildad y devoción. Vengo ante ti buscando tu luz y tu guía en mi camino. Infunde en mí tu dulce presencia. Envuélveme con tu amor divino. Ilumina mis pensamientos, mis palabras y mis acciones para que sean acordes a tu voluntad. Espíritu Santo, eres mi consolador y defensor, mi fuerza y mi paz. Respiremos profundo, verdaderamente recibiendo esa paz interior que viene de ese. Acompáñes en cada paso que dé, en cada decisión que tome, en todo lo que hable, en todo lo que piense. Dame la claridad para reconocer tus señales y la valentía para seguirlas. Permíteme ser receptivo a tus inspiraciones y enseñanzas para que pueda vivir de acuerdo a tu perfecto plan. Espíritu Santo, te pido que me guíes por senderos de rectitud y de justicia. Ayúdame a discernir siempre entre el bien y el mal y a vivir una vida que honre y glorifique el santo nombre de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu constante presencia en mi vida. Confío en tu sabiduría y me entrego a tu dirección. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues vamos avanzando en todas estas cápsulas. Hoy pareciera que le doy un giro por fin a todo lo que hemos estado viendo sobre los pensamientos, sobre el impacto de los pensamientos, sobre las maneras de tener pensamientos de acuerdo a la teología paulina que no van de acuerdo a una persona con mente espiritual. Podemos ver que también todo lo que nos llega al pensamiento, todo lo que nos mueve en sentimientos no quiere decir que lo estemos consintiendo. Esto es como un pequeño resumen para aquellos que por primera vez entran a la cápsula, puedan más o menos darse cuenta y tener un pequeño panorama de todo lo que hemos ido viendo y cómo va todo conectándose y embonando para nuestra formación, para nuestro crecimiento espiritual. Les invito, si es su primera vez, a ir repasando todas las 8 cápsulas anteriores para que podamos ir en ese caminar. Bueno, el tema de hoy es la misteriosa ruta espiritual de la enfermedad del alma y su impacto en nuestra psique
y el cuerpo. Psique es alma, pero abarca todo lo que es la mente, de acuerdo a la psicología, todas las formas y patrones de pensamiento, abarca lo que es nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, nuestra imaginación, nuestra capacidad de percibir, nuestra capacidad de análisis, de discernimiento. Todo ello abarca lo que es alma y lo que es sentimientos, afectividad, emociones, las sensaciones, toda la sensibilidad, todo de donde se originan todas esas emociones de frustración, de miedo, de ansiedad, de gozo, de alegría, todo ello. Pero ahorita lo vamos a explicar un poquito. Sería un larguísimo tema y no me quiero alargar mucho en profundizar en esa teología en este momento, así que lo voy a dar un poco generalizado. ¿Cuál es esa diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Qué es en sí el alma de acuerdo a lo que nos dice San Pablo? En todas estas citas bíblicas las pueden anotar. Ustedes también los invito a leerlas, a profundizarlas, a escribir sobre lo que queda en ustedes de entendimiento, lo que logran entender, escríbanlo, es muy bueno, muy importante para poder hacer esa nueva capacidad neuronal en su memoria y que su memoria pueda seguir pues estando sana al estar retroalimentándose con toda esta fuerza de la palabra de Dios. El alma es parte de lo que nosotros los seres humanos somos por naturaleza. El alma alude a todo lo que somos y tenemos dentro de nosotros. Todos tenemos alma. Todo lo que hay en nosotros, todo lo que hay en una planta, todo lo que hay en cualquier animal creado, tiene alma porque tiene órganos. Y para tener órganos, el órgano necesita respirar, necesita del oxígeno, necesita de la naturaleza humana viviente que necesita nutrirse de alimentación, de agua, de sol, está en tierra, pues tenemos esa tierra nosotros somos esa tierra que necesitamos de los elementos creados por Dios para existir, que son agua, aire y fuego también, el calor del sol. El calor también se necesita en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Tenemos espíritu porque se ha restablecido la amistad entre Dios y nosotros. Por la gracia de Dios, gracias a ese sacrificio de Cristo y a la efusión del Espíritu Santo. Tener espíritu, entonces, es ser espiritual, como lo vimos las características del ser espiritual en lo que es la mente espiritual. O sea, haber sido ya renovados por el Espíritu Santo, que es el fruto precioso de la Pascua de Cristo. En resumen, aquí lo podemos ver la diferencia de lo que hay en nosotros. En resumen, el alma alude a lo que somos por creación. El espíritu se refiere a lo que recibimos gracias a la fe, en cuanto que fuimos redimidos por Jesucristo y ya somos la morada de su espíritu. Las personas que viven una vida pegada a las cosas de esta tierra son cuerpo y alma solamente. Fíjense qué triste, ¿no? El vivir tan apegados a lo que es nuestro cuerpo y vivir tan apegados solamente a las cosas de esta vida tan breve, no somos espirituales.
San Pablo los llama psiquicoi, o sea que nada más estamos en la mente y su límite mental. Podemos profundizar en muchas cosas que poco a poco iremos trayendo a cápsulas sobre lo que es la persona que es con un alma psiquicoi, pero no en esta. Vamos a continuar. Las personas que conocen al Señor y viven en amistad con Él por la fe y la caridad son llamadas, en cambio, por San Pablo, neumaticoi, gente con espíritu. El que piensa de acuerdo a la carne es el psiquicoi, es el carnalongo, también lo habla San Pablo. Y el que piensa de acuerdo al espíritu, porque el espíritu se une a los dones, al fuego del Espíritu Santo, es la gente con espíritu. El anhelo a la felicidad. Todos estemos viviendo en el espíritu o estemos viviendo en la carne, todo ser humano anhela felicidad. No sabe encontrarla a veces, no sabe de qué modo verdaderamente va a ser esa felicidad en su interior, pero la anhela y por ello actúa de ese modo como está actuando, aunque parezca para nosotros totalmente equivocado y erróneo. El anhelo de la felicidad profundamente radicado en el corazón humano ha sido acompañado desde siempre por el deseo de obtener la liberación de la enfermedad y de entender su sentido cuando se experimenta. Todo ser humano, por naturaleza, rechaza estar enfermo. Psicológicamente es lo sano, buscar la salud. Y también el anhelo a la felicidad es buscar la salud para evitar que naturalmente es evitar la muerte. Porque aunque nadie piense en ella, todos tienen miedo a la muerte, porque se cuidan de una manera o de otra de accidentes, de posibles actos violentos, de posibles acosos mentales que nos roben la paz. La gente ahorita está buscando con una necesidad imperiosa caminos de salud, caminos de paz, caminos espirituales por el anhelo a la felicidad. Se trata de un fenómeno humano que interesando de una manera u otra a toda persona humana, la persona con fe es la persona que tiene el espíritu conectado a ese anhelo de una felicidad que sea eterna y que es un poco consciente de que aquí tal vez no se puede lograr en su totalidad, encuentra en la Iglesia una resonancia particular. En efecto, desde nuestra fe católica, a toda enfermedad, ya sea de origen genético como por los efectos del pecado, la entendemos como medio de unión con Cristo. Medio de unión con Cristo para reparar y como un medio de purificación espiritual. Y por parte de aquellos que se encuentran ante la persona que tienen que acompañar, que está enferma, lo ven desde la fe como una ocasión para el ejercicio de la caridad y camino de santidad. Es muy difícil para el cuidador primario poder estar enfocado en este ejercicio de que su respuesta a la persona
que por las circunstancias que estén siendo, que hayan sido, le ha tocado acompañar y cuidar, está siendo para ella un medio de santidad, un camino elegido desde la sabiduría de Dios para su alma, porque el Señor que todo lo conoce es el que elige y es el que dice, el que piensa para nosotros la cruz necesaria para nuestro camino de santidad, desde su medida, longitud, anchura, que después veremos el tema de la cruz desde estos aspectos. Pero no solo eso, puesto que la enfermedad, como los demás sufrimientos humanos, constituyen un momento privilegiado para la oración, sea para pedir la gracia de acoger la enfermedad con fe y aceptación de la voluntad divina, o sea, para también suplicar nuestra curación. El hombre está llamado a la alegría, al gozo, pero experimentamos diariamente infinidad de formas de sufrimiento, de preocupación, de tristeza, de dolor, ya sea físico o emocional. Por eso el Señor, al prometer la redención, anuncia el gozo del corazón, unido a la liberación del sufrimiento. Pueden checarlo en Isaías 30, 29, 35, 10. Aquí me equivoqué, puse va, pero a lo mejor es Sabiduría 4, 29. Ustedes lo pueden checar. Que hable de ese gozo que debemos de conservar, que debemos de tratar de mantener en nuestro corazón. Por sobre todas las cosas, cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. En efecto, Él, el Señor, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es aquel que libra de todo mal. Llámese mal físico, mal psicológico, mal emocional, mal espiritual. Son los 4 tipos de males que hay en nuestra vida alrededor de nosotros. La enfermedad se manifiesta con un carácter ambivalente, ya que por una parte se presenta como un mal cuya aparición en la historia está vinculada al pecado y del cual se anhela la salvación, la liberación, y por otra parte puede llegar a ser medio de victoria contra ese mismo pecado. Llámese pecado dependiendo las puertas que tengamos en el pecado o las puertas que hayamos abierto para que tengamos acoso o influencias del mal espiritual. En el Antiguo Testamento, Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal. Entre los castigos con los cuales Dios amenazaba al pueblo por su infidelidad, se encuentran en un amplio espacio las enfermedades. Y ahí lo pueden leer en esas citas bíblicas. El enfermo que implora de Dios la curación ya está confesando que ha sido justamente castigado por sus pecados. Fíjense qué importante. Salmo 37, 40, 106 y 117, 21. O sea, ahí podemos ver la imploración del rey David, sí, por haber fallado. Fíjense, o sea, si los reyes de los cuales nos habla la Escritura, el rey Salomón, el rey David, que tuvieron esa conexión divina, el rey Salomón que solo pidió sabiduría y se le otorgó porque hizo gozar a su creador con la petición. Y fíjense qué peligroso cómo también por los deseos de la carne quizá
no trabajados o no conscientes, cae en el pecado. Y eso nos sucede a todos, ¿no? Aunque espiritualmente hayamos llegado a nivel que podamos nosotros creer que ya estamos salvados o que ya estamos convertidos, pues a veces la enfermedad nos puede ayudar. No a veces, yo creo que la enfermedad, a los que estamos enfocados en esta búsqueda del camino espiritual, nos ayuda a seguir sosteniéndonos en ese camino. Y a veces el Señor no nos va a liberar de cierto dolor o de alguna enfermedad porque nosotros no entendemos o no logramos captar que esa misma enfermedad nos está siendo el medio para poder sostenernos en ese camino espiritual, donde Dios, que sí nos conoce más que a nosotros mismos, Él sí sabe que lo necesitamos, nosotros no. Nosotros quisiéramos liberarnos de todo dolor físico o simplemente del camino hacia la vejez, el paso de los años, como se nos van manifestando en el cuerpo. Nos cuesta mucho trabajo. Pero la enfermedad hiere también a los justos. El hombre se pregunta el por qué. En el libro de Job esta interrogante, atraviesa muchas de sus páginas. Les recomiendo que lo lean todo y lo mediten. Y no solo una vez, como les dije en la cápsula anterior, solo vamos captando a través de repetición. Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa por un mal hecho, pero no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de esa culpa y tenga carácter de castigo, como lo vemos con Job. La figura del justo Job es una prueba elocuente en el Antiguo Testamento. Si el Señor consiente en probar a Job con el sufrimiento, lo hace para demostrar su justicia. El sufrimiento, entonces, tiene carácter de prueba. Muchas veces podemos renegar de conocer o de profundizar que el Señor tiene todo el derecho de pasarnos por pruebas. Les puedo asegurar que es muy difícil llegar a ese grado de santidad. Por eso es importante leer día con día al santo del día, porque podemos maravillarnos de esa fuerza interior que tenían al desear hasta el sufrimiento, al desear esas pruebas que les llegarían de Dios, ¿no? Podemos estudiar a Santa Teresa de Calcuta, yo creo que a cada santo. A mí en lo particular me llama mucho la atención estudiar a santos totalmente convertidos de una vida pagana, como lo fue San Agustín, porque yo creo que ese fue en mi mismo camino, ¿no? Estuve en la mente carnal por muchos años de mi vida y Dios por su gracia me fue dando como gotitas de su amor, de su misericordia, y me tendrá que seguir dando porque seguimos en ese proceso de transformación. El profeta Isaías, el profeta mesiánico, nos dice, nos da una meditación, una claridad sobre la enfermedad. Aún teniendo aspectos positivos, nos dice que en cuanto a demostración de la fidelidad del justo y medio para compensar la justicia violada por el pecado, también es ocasión para que el pecador se arrepienta. Fíjense qué importante, seguimos en esa luz, ¿no? Que así vemos que la enfermedad puede tener muchos aspectos positivos para
como poder vencer y salir victoriosos con la gracia de Dios de la prueba que Dios nos está permitiendo pasar. Y a través de esa prueba, yo que soy tan pecador, puedo ser también ese medio de pedir, de compensar la justicia que yo misma por mi pecado pude haber afectado a los demás o que yo misma fui afectada por los anteriores, como lo hemos dicho y lo vamos a seguir profundizando porque el pecado, lo que afecta a manera intergeneracional, pues es fuerte y a veces casi siempre no estamos conscientes de ello. Se está hablando mucho en las redes de Santa Idelgarda de Bingen, que habla y profundiza sobre esto. Y está un sacerdote muy reconocido en las redes también. Yo se los recomiendo. Lo suben en la página de Sacro Exorcismo, el padre Fray Chad Ripperser. Y lo traducen en el español. Mis hermanos, es maravilloso sus temas, sus pláticas. Yo he aprendido mucho de esos temas, aparte con los exorcistas de México, de la Arquidiócesis Primada de México. También he tenido la oportunidad de hacer varios cursos y eso es importante que lo vayamos profundizando. Por eso el profeta anuncia un tiempo futuro en el cual no habrá desgracias ni invalidez, ni el curso de la vida será ya jamás truncado por la enfermedad mortal. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Sin embargo, es en el Nuevo Testamento donde encontramos una respuesta plena a la pregunta de por qué la enfermedad hiere también al justo. En su actividad pública, la relación de Jesús con los enfermos no es esporádica, sino constante. Él cura a muchos de manera admirable, hasta el punto de que las curaciones milagrosas caracterizan su actividad. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Las curaciones son signo de su misión mesiánica. Ellas manifiestan la victoria del reino de Dios sobre todo tipo de mal y se convierten en símbolo de la curación del hombre entero, cuerpo y alma. En efecto, sirven para demostrar que Jesús tiene el poder de perdonar los pecados y son signos de los bienes salvíficos, como la curación del paralítico de Betesda y del ciego de nacimiento. Vemos que de esa manera el Señor en la curación también busca que haya esa transformación en el espíritu al decirles, ve y no peques más. Él no les pregunta si lo merecen o si lo creen merecer o si van a dejar su vida de pecado o los intenta formar como ahora nos formamos nosotros de que podemos estar enfermos por nuestros pensamientos. O sea, en la palabra yo le he dado muchas vueltas para poder entender todo esto en cómo hace una unión con todo lo que es ciencia, biología, historia del ser humano a nivel antropológico y solamente repitiendo las lecturas año con año. No es suficiente con la misa del domingo para poder entender todos los milagros de curación y la intención, la pureza con la que Jesús los hacía. No era nada más, pues, cúrate y ya sigue tu vida aquí como la sigues viviendo, sino siempre buscaba que hubiera un cambio, como hacer una inyección de su propio espíritu al hacer la curación en la persona.
Bueno, quise terminar dándoles la imagen de un río que da paz a nuestro corazón, porque en la que continuemos vamos a seguir profundizando en todo ese impacto que tiene el pensamiento, todo impacto que lleva la ruta de la enfermedad espiritual. Desde el impacto que hubo en nosotros con pues la caída de nuestros padres, la pérdida del paraíso, y pues Dios nos irá ayudando. Como ven, se oye un poco mal, he tenido bastantes contratiempos, mis hermanos, pero los contratiempos pues me van a hacer adquirir una nueva computadora que me dé la oportunidad de mejorar estas grabaciones, estos videos, para que ustedes reciban con mayor calidad todo lo que les estoy haciendo. Además, porque Dios se merece lo mejor. Dios es orden, Dios es belleza, Dios es estructura, y tenemos que trabajar para Dios en esa forma, en esa manera. No me es posible verles a ustedes, verles el rostro, poder platicar con ustedes, pero con sus mensajes, con sus notas, me voy dando cuenta de lo que ustedes también van comprendiendo y cómo van recibiendo en su corazón y en su vida estas cápsulas que hago con verdaderamente esfuerzo. No deja ser de esfuerzo en mi vida, pero con mucho amor y con mucha certeza de que pues Dios puso ese llamado en mí, en medio de tanta riqueza que hay en las redes, con los heraldos del Evangelio, con los caballeros de la Virgen, con esta página de Sacro Exorcismo, con tantos hermanos que han tenido conversiones maravillosas y que hay tanto que aprender. A mí me costaba trabajo, pero aquí estamos y pues hasta que Dios lo disponga. Gracias por su escucha. Les invito a darle like si es que les gustó y para que lo promuevan también. Y oren por nosotros, por todos los que estamos en San Juan Diego Radio, por el Padre Juan Rivas, por su salud, para que Dios nos los conserve mucho tiempo y nos siga dando esas meditaciones tan sustanciosas y tan fuertes y poderosas que nos están ayudando a vivir en estos últimos tiempos. Dios los bendiga. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video. O escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.